sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes sin saber. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Suerte. ¿Existe la buena o la mala suerte? Cuando planteamos el tema fue poco menos que una curiosidad sin mucha sustancia. No habría muchas publicaciones científicas sobre la suerte. Pero nos llevamos una sorpresa. La suerte es un concepto que ha intrigado a la humanidad durante siglos y nos sigue intrigando, a pesar de la todopoderosa ciencia, que más que enterrarla, intenta descifrar sus secretos. La suerte suele ser un concepto que cuando se dice «tienes suerte», suele pensarse en la buena suerte, más veces que en la mala suerte. Pero también es cierto que muchas personas solo se acuerdan de la mala suerte cuando les sucede algo malo, o cuando esas paladas de tierra que nos van enterrando poco a poco, de las que hablábamos las semanas anteriores, se van sucediendo de manera alarmantemente continua e inexorable. Como si eso no pudiera ser normal, como si todo procediera de algún tipo de mal de ojo o de brujería que les hubiera caído. Otras creen firmemente en su existencia, o la atribuyen a eventos impredecibles y fortuitos, e incluso a la acción divina, o a la acción del karma, o similar. De hecho, existen casos documentados de ambos ejemplos, tanto de buena suerte como de mala suerte. Algunos autores diferencian el término suerte de otros como el azar o la probabilidad matemática. El azar sería, por ejemplo, que nos tocara la lotería, ya que el único margen de maniobra que tenemos es comprar uno o más décimos. Y plantean que la suerte es un concepto mucho más complejo, mucho más amplio, que depende de nosotros en mayor medida que el azar. Pero no veo esa gran diferencia, porque el hecho de que tú compres un boleto, vale, pero también la decisión de coger más boletos o hacer más combinaciones, cuando marcas la primitiva, en qué piensas en ese momento para elegir esos números. Hay gente que escoge fechas de nacimiento, otros el bloque de su piso, la fecha en la que le ocurrió una cosa buena. Al final tienes muchas opciones de muchos números para elegir diariamente. Pero para nosotros es diferentes formas de llamar el mismo concepto o la misma acepción. Sin embargo, llámalo como quieras. Ejemplo de buena suerte. Un afortunado fue agraciado en 2023 con el primer premio de la lotería 2 veces en el mismo día. Entregó 2 boletos idénticos del mismo sorteo, tras habérsele olvidado de comprar los billetes idénticos la semana anterior. Suerte o no, exageración del titular, ya que si compras 2 boletos no es que te toque 2 veces, sino que te tocó una vez. Pero el caso es que ganaron $2 millones australianos, casi 1,3 millones de euros. El susodicho, suertudo, participó en 2 ocasiones, porque había disgustado a su mujer la semana anterior al olvidarse de comprar los billetes de lotería. Aquí alguien pudiera pensar, o mismamente nosotros nos preguntamos, que ¿cuánta gente no echa la lotería y realmente, en algún momento a alguien le tiene que suceder esto? Es casi una cuestión de probabilidades de que esto ocurra. Pero al que le sucede se le dice que ha tenido buena suerte, o mucha suerte. Y para no distanciarnos más, otro compatriota también australiano tuvo otro episodio de suerte. Pero en esta ocasión parece que se entremezcla la buena y la mala suerte. Bill Morgan, un camionero de 37 años, en 1998 sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida. Estuvo 14 minutos clínicamente muerto por un ataque al corazón que lo llevó a estar 15 días en coma.
He buscado por si había sufrido una ECM, ya que en las semanas anteriores tratábamos este tema de las experiencias cercanas a la muerte, pero lamentablemente no he encontrado nada. Bueno, el caso es que cuando despertó y se recuperó, compró boletos de lotería, aprovechando su buena racha. Así ganó un Toyota Corolla de 17.000 libras esterlinas, jugando nada más y nada menos que al raspa y gana. Mientras realizaba una entrevista para un medio local en la que recrearían su reacción tras ganar el auto de 0 kilómetros, compró un boleto más. Pero en esta ocasión ese ticket le haría ganar $250.000 australianos, y todo fue registrado en vivo. Afirma que vivió bien durante más de 20 años gracias a ello. Todos los días me levanto y me pongo los zapatos, e incluso si no estoy muy bien, camino arrastrando los pies por el camino y huelo las rosas, miro el sol y pienso en la suerte que tengo. Claro, tuve que retirarme de camionero, se refiere, que era su antigua profesión, porque mi corazón se aceleró demasiado y estoy plagado de artritis, pero todo fue para bien. Así es como describía el bueno de Bill su experiencia. Pero esta parte final en la de que todo fue para bien, pues quizás no, porque alguien podría pensar que si bien te toca la lotería, pero estuviste 15 días en coma y ahora estás machacado de salud, bueno, es como que se entrelaza, ¿no? Lo bueno con lo malo y no está tan claro que siempre fuera bueno. Pero hay a quien le ocurren desdichas que no son comunes y, encima, se repiten varias veces. A Roy Sullivan le cayeron 7 rayos y sobrevivió. Es la persona a la que más rayos le han caído. Sullivan recibió el último impacto de un rayo en 1977. El hombre había ido a pescar y le cayó el rayo que le quemó el pelo, el pecho y el estómago. Pero mientras volvía a su coche para ir a urgencias, Sullivan se encontró con un oso. Y aquella no fue la primera vez que se encontraba con un oso. 22 veces antes tuvo que ahuyentar a un oso. No tenía armas en ese momento, así que golpeó al oso con un palo. Aquel probablemente fue uno de sus peores días. Un rayo y un oso le atacan casi a la vez. Pero alguien podría decir que en realidad tuvo buena suerte, ya que sobrevivió a todo ello, en parte porque, tenía la experiencia de haber lidiado con un oso anteriormente, y porque murió a los 71 años, después de haber sufrido 7 ataques por un rayo. La ciencia publicó que en realidad se debe más a que pasaba mucho tiempo fuera de casa y que esto aumenta las probabilidades de que ocurriera el suceso. O los sucesos, diría yo. Pero la probabilidad de ser alcanzado por un rayo en Estados Unidos en un año es de 1 entre 1,2 millones. Así que no me parece tanto esa la razón. Después de todo, ¿cuánta gente no está la mayor parte del año totalmente fuera de casa? Y ni siquiera le ha caído uno. Desde la antigüedad se ha consultado al oráculo en busca de esa casualidad óptima que nos agracie, en parte porque el ser humano desde antaño, más allá de las creencias, se ha mostrado como un adalid de sus propios rituales e incluso de la superstición, de sus propios sortilegios e intuiciones. Que le haya tocado varias veces la lotería o que le haya caído un rayo son dos sucesos que podrían tener varias acepciones: casualidad, eventualidad, accidente, buena y mala suerte. Sin embargo, desde una perspectiva científica, la suerte es considerada más bien como una ilusión. Exploraremos qué dice la ciencia acerca de la suerte y si existen pruebas contundentes para respaldar su existencia. Amuletos, piedras de energía, velas de un color determinado, palo santo ahuyenta malos espíritus, cruzar los dedos, tocar madera, frotar un trébol de 4 hojas. No parece que todo eso funcione mucho. Al menos como un talismán que sacar en cada momento de la bolsa mágica y ¡chas!, que se haga realidad la buena suerte. Por otra parte, un altar satánico
Quizá con un ritual sortilégico pudiera ser la parte del otro lado que atraiga esa suerte que necesitamos, aunque sea del lado oscuro. Pues no lo he probado, pero viene al caso porque recientemente escuché en el podcast de Miguel Pedrero cómo un mago satanista sugería que podían hacerse ofrecimientos durante diferentes prácticas, incluidas las prácticas sexuales, por ejemplo, cotidianas, realizando una especie de pacto con los entes que se alimentan de ellas, las pidamos o no pidamos por ello. Vamos, que están ahí, y si además de que ya van a aprovecharse, pues les pides lo que tú requieres a cambio de ese trueque con este tipo de entes, que recordemos que para los satanistas no tienen por qué ser malignos, y que pidamos algo por ello o no, van a estar ahí sin que nadie se dé cuenta. Y pasar por debajo de una escalera, alojarse o subir en el ascensor hasta el piso número 13, que por cierto en algunos lugares ni existe este piso, porque dicen que trae mala suerte, al igual que ver un gato negro. ¿Nos embrujan con un aura de mala suerte, en realidad? Según la ciencia, la respuesta es no. Pero, ojo, la ciencia parece haber descubierto cómo atraer la suerte. Algunos estudios han descubierto otras formas como ¿qué estás dispuesto a hacer hoy para que te sonría esa suerte? Richard Wiseman, profesor de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, se preguntó: ¿cómo es posible que haya personas que estén en el lugar adecuado en el mejor momento para que les ocurran cosas positivas y otras, sin embargo, parecen haber sido agraciadas con el don de la inoportunidad? Pues bien, con su investigación, Wiseman llegó a la siguiente conclusión. Buena parte de la fortuna o de la ausencia de esta tiene que ver con la actitud que mostramos ante la vida. En sus palabras, la mayoría de la gente inoportuna simplemente no está abierta a lo que le rodea, y la palabra inoportuna habría que ponerla entre paréntesis, en el sentido de que no estaba en el lugar oportuno en el momento adecuado. Según Wiseman, buena parte de la fortuna o de la ausencia de esta tiene que ver con esa actitud, como que la gente afortunada actúa sobre las oportunidades que encuentra en su vida, maximizan sus oportunidades y basan su aprendizaje en la interacción, como ese aprendizaje de niños, adolescentes, adultos, en el que si tú a un niño le enseñas a hacer cierta actividad es probable que no sepa, una cosa digamos de adultos como conducir un coche. Pero a medida que se va mejorando esta habilidad se consigue dominarlo bastante bien. Unos mejor que otros, pero bueno, hay una diferencia importante. Por otro lado, los desafortunados sufren de parálisis por análisis y no están abiertos a lo que les rodea, sobre todo cuando aplican prejuicios, incluso cuando atribuyen un futuro que no ha sucedido todavía, pero no lo ven como que puede ser muy diferente de lo que ellos están imaginando y no tiene por qué ser siempre tan malo. Estos son temas que se vuelven bastante o particularmente delicados, por ejemplo, cuando tratamos la enfermedad o en concreto la depresión, altamente atribuida por esta incertidumbre o todavía no he llegado, pero imagino que va a ser la ruina más absoluta. Tampoco creo que sea muy bueno solamente decir, pues todo va a ser maravilloso y ya se soluciona. Pero sí que es verdad que esa incertidumbre y sobre todo el juego del tiempo es aplastante. A veces me pregunto, si alguien sabe que mañana le va a ocurrir algo tan malo como la muerte, por ejemplo, ocurre que igual muchas de sus preocupaciones instantáneamente desaparecerían. Es más, igual hasta empezaría a pensar en anotar qué cosas quiere rápidamente hacer o directamente, no lo sé, temas más materiales no tendrían ya casi ningún valor en ese sentido. Bueno, como siempre me voy por las ramas. Pues eso, como si en realidad la suerte no fuera más que una sucesión de buenos o malos marcadores, de buenas o malas elecciones o acontecimientos que pudiéramos ir fabricando, como si fuéramos creadores en parte de ese destino, como si ya hubiera una parte que estuviera predestinada para los que creen en el destino, la divinidad y todo esto, pero como si hubiera otra parte que en función de las elecciones que vamos tomando, filosóficamente hablando, nos ayudaran o nosotros mismos nos fuéramos sumiendo en ese pozo. Como cuando alguien invierte tiempo y esfuerzo en algo y luego se convierte en éxito.
Aquí están las 4 claves que Weissman sugiere para atraer la suerte. En primer lugar, debes maximizar tus oportunidades. Actuar sobre las oportunidades que encuentras en la vida. No te cierres a lo nuevo y mantén una mente abierta. Aquí podríamos dar fe. En mi caso, particularmente, dejé un trabajo a los 15 días por muchas razones. No tenía dinero ni otro trabajo a la vista, más bien tenía todo el mundo en contra, incluso porque era una época en la que, prácticamente como ahora, porque llevamos muchos años ya más o menos en esta tesitura, en la que se veía como un capricho en dejar un trabajo en tiempos cuando no lo hay, como de ser un exquisito, o incluso, bueno, pues si tienes una titulación y te has esforzado tanto, era como, jolín, pues coge lo que haya y ya está. Aparte de todas las razones, una de ellas era que estaba entrando poco menos que en depresión de continuar ahí durante más tiempo, por lo que veían los que ya estaban trabajando allí y demás. El caso es que al dejar el trabajo, a los pocos meses, eché el currículum en un puesto, más bien por principios, puesto que desconocía todas sus condiciones, salario y demás. Pues bien, al mes de empezar ahí, al recibir la nómina, fui a la oficina del director a exponerle que creía que mi nómina estaba mal. Pero el director me explicó que no veía nada raro, que todo estaba ok. Bueno, para decirlo simple y llanamente, concretamente había cobrado el doble, con el doble de mejores condiciones que en el anterior trabajo explotador que en 15 días me estaba llevando a la depresión. Eso sí, lo dejé muy amistosamente, tanto que dejé una parte sin cobrar porque era lo acordado, aunque solo yo hubiera cumplido esa parte del honor o de la lealtad de la palabra, por llamarlo de alguna manera. Quizás porque era un poco más ignorante, porque estaba empezando en esto del mundo laboral, digamos, de las relaciones que ahora mismo, si hay gente que no lo tiene en cuenta, son importantes. Me refiero a los contactos que puedes tener a nivel laboral. Pero en ese caso no me sirvieron para nada. A eso voy con lo de estas cábalas que uno hace y que en realidad pues te perjudicas a ti mismo. Tanto vale para un caso de buena suerte, podríamos decir, como de mala suerte. Pero a lo que vamos, en todo ello, ¿tuve suerte en el cambio? Segunda sugerencia de Weissman. Crea escenarios que maximicen las oportunidades. Algunas personalidades, como las extrovertidas, tienden a estar más tiempo con los demás, lo que les brinda más oportunidades. Por otro lado, las personas ansiosas pueden pasar por alto oportunidades debido a su falta de atención. Y yo aquí añadiría, el que prefiere estar siempre en casa, bueno, con esa solo yo, o intentar no sociabilizar y demás, sí que también te puede repercutir. Pero sí que es cierto que hoy, en el mundo de las redes sociales y de la interconexión perpetua, tampoco tiene por qué ser obligatorio el tener que salir por la calle. Pero es cierto que incluso a nivel de pareja también, o sea, en todos los ámbitos ha cambiado mucho, porque ya puedes encontrar la pareja por internet, vamos a llamarlo así. Pero, bueno, lo que él atribuye es que si te relacionas más, puedes tener más probabilidades. También oigo mucho hablar de las personas fake, en el sentido de que, bueno, el acabar teniendo muchos amigos que son de postal no suele ser siempre la mejor opción, como personas tóxicas a nuestro alrededor. Bueno, vamos con la tercera clave, según Weissman. Aprende de la interacción. La suerte juega cuando existe incertidumbre. Aprender de la experiencia y esa interacción te ayudará a reconocer las oportunidades que necesitas. Y la cuarta, mantener una actitud positiva, pues la actitud influye en la percepción de la suerte. Vamos, mantener una mentalidad positiva y abierta, en el sentido crítico, lógicamente, no todo vivir en los mundos de golosina. Bueno, pues las sugerencias de Weissman hay quien podría decir que ya las ha puesto en marcha y no le han funcionado. O más bien que todo esto parece uno de esos tratados de autoayuda que te venden cada vez más, no sabemos bien quién los compra, pero que se venden bastante bien en general. Otros podrían decir que, bueno, que quizá no lo podemos saber, ya que no conocemos cuál es el resultado de haber elegido aquella otra opción, por ejemplo. Porque igual, aunque la que tengamos ahora sea mala, la otra podía haber sido peor. Pero bueno, lo cierto es que son conclusiones surgidas de un estudio científico, no nos olvidemos. Escucha tus corazonadas.
La gente afortunada actúa según sus intuiciones en muchas áreas de sus vidas. Casi el 90% de las personas afortunadas dijo que confiaba en su intuición cuando se trataba de relaciones personales, y casi el 80% aseguró que la intuición jugó un papel vital en su carrera y en sus decisiones financieras. Y ya vimos en el capítulo de los enigmas del cerebro que la intuición no es magia, a pesar de que sea una gran desconocida. Se ha demostrado científicamente que a menudo es válida, o que practicar meditación y tras la relajación, repetir una y otra vez una palabra o una frase incluso, a fin de ampliar la mente de otros pensamientos, estimula la intuición a medio plazo. También está relacionada con otras áreas del cerebro aún poco exploradas o poco conocidas, más que exploradas, como pudiera ser la memoria, etcétera, etcétera. Pues bien, la intuición podría ser en realidad la experiencia. Un patrón que el cerebro ya detectó, aunque no lo hayamos captado conscientemente, sino que permanece en ese subconsciente, y que la gente con mala suerte no seguiría su intuición, al no saber de dónde viene, y se siente ansiosa por eso y por la decisión que debe tomar, según Wiseman. Así que solo faltaría esperar la buena fortuna. Así de simple. En cierto modo hay que ser optimista. Según Wiseman y otros autores, tendremos mayor probabilidad de probar cosas nuevas, tomar esas oportunidades y lograr el éxito si creemos que todo saldrá bien. Por poner un extremo de este ejemplo, si nunca juegas a la tragaperras nunca te va a tocar, aunque ya sabemos que solo da el 75% de los premios. Pues así, perseverando y tornándonos resistentes, tendríamos más posibilidades a nuestro favor. No obstante, los pesimistas ven el mundo con mayor precisión, pero los delirios, o mejor dicho, los autoengaños del optimismo, podríamos decir, los empujarían hacia las nuevas oportunidades y la buena suerte, aunque parezca casi contradictorio. Entiendo esta postura, pero sí que falta esa parte de, sí, siempre optimista, correcto, pero en algún momento pudiera ser al revés. Es como, no sé, si dices, ahora no tengo un sistema económico, mis finanzas no son muy buenas, pero bueno, voy a seguir gastando todo sin pensar en el futuro porque no sé lo que va a pasar. Pero en algún momento esa exageración o estos delirios de los que hablamos puede que se vuelvan en contra. No sé, vi en algún caso no recuerdo si fue Mar Vidal, que comentaba que estábamos viviendo en un tiempo bastante convulso en el sentido de que, vale, como ahora la gente no se empeña en comprar una vivienda porque directamente no puedes, dedicas más al ocio, a gastar y demás, pero estamos teniendo un problema y la gente va a notarlo en cuanto tenga, por ejemplo, no sé, cuando se le caigan las gafas y se le rompan. Y también comentan que en parte esa confianza podría ser la clave de esos amuletos o rituales antes mencionados. Es decir, no en sí mismo el hecho de que tú seas optimista, de que el ritual o el amuleto genere algo, sino que te da esa seguridad. Como cuando alguien se compra un traje nuevo y, bueno, como le sienta bien y aparentemente se ve elegante en el espejo, realmente otro desde fuera no lo conocía antes, no sabe si esa persona se ha mejorado algo en el aspecto. Pero el que lo lleva puesto se siente mejor y esa confianza pues le puede hacer que todo salga mejor, ¿no? Desde una exposición en un gran evento, en un congreso, hasta, no lo sé, una venta en un gran almacén. Por ello, estos amuletos es lo que les ha hecho poco menos que objetos míticos desde hace siglos. Aunque bueno, cuando hablamos de hace siglos, yo planteo mucho esta parte de la historia espiritual, o sea, del aspecto que pueda tener en alguna tribu, un saco de huesos o cualquier otro tipo de amuleto, pueda tener un aspecto diferente al que consideramos nosotros. Aunque me gustaría hacer otro inciso en que ese optimismo quizás alguien lo busque en pasear por un soleado jardín de flores y otro lo busque paseando por un cementerio lúgubre, frío y neblinoso. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas aún así van mal, a pesar de todo nuestro optimismo? ¿Nos colgamos de un castaño lo más alto posible? Pues en ocasiones ganas no faltan. Pero hay que pensar que la gente afortunada tampoco siempre tiene suerte y también sufre la adversidad, pero según estas investigaciones la manejaría de manera distinta a las personas que atraen a la mala suerte, hasta el punto de que algunos siempre les conocen por ser gafes, ¿no? Sobre todo viendo el lado positivo a la situación.
Pues las personas que tienen esta buena suerte están convencidas de que es solo un tropiezo que pasará, un bache del que aprenderán mientras salen de él, y su vida a la larga será algo mejor. Vamos, que toman medidas constructivas y no destructivas, para evitar más de esa mala suerte en el futuro. Así que ante la decepción no hemos de caer en la desesperación, vienen a decir estos autores. Pero claro, esto es fácil decirlo. En nuestra opinión eso depende también de la propia personalidad y del propio cerebro, a nivel químico me refiero, como la depresión o la ansiedad que atribuíamos antes. Cuando oigo a alguien decir a quien sufre una de estas enfermedades o patologías de otro tipo relacionadas, que hay que animarse como si fuera cosa de dar clic en un botón, pues el que lo ha sufrido o conoce a alguien que lo ha sufrido, creo que me entiende. No es tan fácil. Y a veces no se comprende bien eso, de que hay aspectos también químicos, vamos, como el que tiene diabetes genética, con 20 años. Pero bueno, lo que dicen que es que ahí está la clave, en esa capacidad de ser resistente, de hacerse resistente en lo que se pueda. Quizás el depresivo que no puede levantarse de la cama ya tenga un esfuerzo con encender la luz como signo de resistencia, para mostrarle todavía al universo de que aún se está vivo. Wiseman lo expone así: cuando las cosas se ponen difíciles tenemos dos opciones, doblegarnos o seguir adelante. Una persona que había caído por las escaleras y se había roto la pierna, le dijo: «Apuesto a que no te consideras tan afortunado ahora». Sin embargo, dijo que en su última visita al hospital conoció a una enfermera y que se enamoraron, y ahora están felizmente casados. Pero él solo se limitó a decir: «Fue lo mejor que me ha pasado», comentó Wiseman. Según Wiseman, solo el 10% de nuestra existencia es aleatoria. El 90% restante se define por cómo afrontemos lo que nos ocurre.